para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tienen sus Biblias y gustan seguir la lectura, se encuentra en Apocalipsis capítulo 11, versículos 16 al 18. Apocalipsis capítulo 11, versículos 16 al 18. Y dice así: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen a tu nombre, a los pequeños y los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Cómo me encanta este pasaje, porque tiene varias cosas vitales, importantes para nosotros, como iglesia que existimos en el tiempo justo antes de la venida del Señor. El canto, la adoración especial, la música especial nos recordaba que la venida del Señor está cerca. Y este pasaje, si tienes manera de transportarte de las bancas de la iglesia y meterte dentro del contexto de la lectura de este pasaje, trata de hacerlo esta noche. Número 1, leímos que hay 24 ancianos en el cielo sentados alrededor del trono de Dios. Han estado ahí sentados tranquilamente porque no hay mención de ellos hasta este entonces. Y por alguna razón dejan de estar sentados tranquilamente alrededor del trono de Dios. Y dice el texto que se levantan y se postran sobre sus rostros en señal de adoración a Dios. La pregunta es ¿por qué? Lo segundo que vemos aquí es que cuando los 24 ancianos se postran delante de Dios para adorarlo, ellos dicen: te damos gracias, Señor. Y la pregunta es ¿por qué dicen ellos al Señor: te damos gracias? Y la respuesta es porque estos 24 ancianos, que ciertamente son primicias de Dios, seres humanos resucitados que han sido llevados al cielo como primicias de la resurrección. Gente como Moisés, como Enoc. Ellos, al ver las condiciones del mundo y ver que ya la copa de misericordia se llenó y Cristo está a punto de decir: ya basta, voy a volver a la tierra por los fieles. Por eso se postran delante de Dios y dicen: te damos gracias, Dios, porque vas a poner fin a esta corrupción, a esta miseria, a esta tragedia. Tercero, noten cómo la Biblia siempre se explica, siempre da los detalles para ayudarnos a entender en qué época estamos hablando cuando leemos estos pasajes. Nos dice exactamente, dice: las naciones están airadas. Qué curioso, porque hemos predicado este pasaje por años y años. Pero hoy en el mundo, ¿qué es lo que estamos viendo? Las naciones airadas, al precipicio de una guerra tremenda.
En un momento de la historia del mundo, cuando las naciones están airadas, no se puede llevar Rusia con los Estados Unidos, ni Irak con Irán, ni Irán con Israel, China con los Estados Unidos. Nadie se puede llevar cuando las naciones están airadas. Jesús se pone de pie, quita sus ropas sacerdotales, dice, hecho está. Ya basta. Y los 24 ancianos se postran sobre sus rostros delante de Jesús y dicen, gracias Dios, porque por fin vas a traer un fin a todo esto. Hay otro detalle muy importante. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. El tiempo del juicio. Y anoche mencionamos de que ciertamente nosotros como los hijos de Dios seremos juzgados. La Biblia dice, el juicio comienza por la casa de Dios. Los que son miembros de iglesia van a ser juzgados antes del resto del mundo. Si quieres buscar algo de la justicia de Dios, comienza ahí. Es justo, es merecido que la iglesia sea juzgada antes que el mundo. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos dicho por años que somos hijos de Dios. El mundo no se preocupa por Dios. Ellos tienen más tiempo para reaccionar a la justicia de Dios. Pero nosotros, que año tras año hemos dicho somos hijos de Dios, somos sus preferidos. Los que somos de la iglesia adventista decimos, somos la iglesia remanente. Es justo que seamos juzgados primero. Pero vimos también anoche de que el enfoque del juicio final no somos nosotros. Es Dios, es el Señor. Y nosotros somos testigos en el juicio que lleva a cabo todos los días el mundo enjuiciando a Dios. Por eso entra en juego lo que conocemos como la última iglesia que existe sobre la tierra antes de que venga Jesús. ¿Cuál es la última iglesia que existe de acuerdo al libro de Apocalipsis antes de que venga Jesús? La Odisea. ¿Por qué viene a colación la importancia de la descripción de la Odisea en el contexto del tiempo del fin, el juicio final, las naciones airadas y que Dios está a punto de decir basta ya? ¿Cuál es la condición de la Odisea? Cuando Dios esté a punto de poner fin a todo. Bueno, nosotros sabemos bien lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Ojalá que fueses frío o caliente. Cuando tú lees eso como miembro de iglesia, cuando lees eso como cristiano, ¿qué es lo que entiendes? Si Dios nos dice a nosotros, ojalá que fueses frío o caliente, ¿qué nos está diciendo? No tenemos que hacer todo un exégesis teológico. A veces complicamos las cosas de más. Lo que Dios nos dice cuando dice, ojalá que fueses frío o caliente, es, no estás decidido dónde estás parado. Sencillamente. ¿Cuál es el mensaje de Dios a su iglesia en el tiempo del fin? Ojalá que decidieras dónde vas a estar. Porque estamos con un pie en la iglesia, un pie en el mundo. Si somos honestos, cuando venimos aquí a la iglesia y nos sentamos, somos toda devoción para Dios. Pero cuando estamos allá afuera con nuestros compañeros de trabajo que no aman a Dios, somos del mundo. Y en el contexto del final de todas las cosas, Dios, lo único que nos quiere decir a nosotros, ojalá que decidieras dónde vas a estar. Me gusta lo que dice el pastor Robert Whelan en su libro As Many as I Love. Dice así:
La Odisea no es peor que las otras 6 iglesias. Su problema es que le toca vivir en los últimos días de la historia del mundo. El tiempo de la purificación del templo de Dios en el cielo. En efectivo, no se encuentra viviendo a la altura de su llamado. Ella no sabe que es una desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda y destituida de la riqueza espiritual en un momento cuando más lo ocupa. Traducción al español. Que en un momento cuando más cerca debiésemos estar de Jesús, aferrado a Él, no soltándole por nada, estamos en la mediocridad espiritual, no preocupados por nuestra condición. Por eso, si me da ganas de ir a la iglesia, voy, si no, no. Si me da ganas de ocupar ese cargo que la iglesia ha pedido, lo hago, si no, no. Si me da ganas de poner algo en el plato de ofrenda, pongo, si no, no. El desconecte, la falta de conexión con Dios está debilitando la iglesia y nos está incapacitando para ser ciudadanos del cielo. Dios está esperando la reacción de su iglesia. Noten bien, Marcos capítulo 4, versículo 29. Marcos capítulo 4, versículo 29. Y cuando la cosecha está, ¿qué cosa? Madura. Enseguida mete la hoz, porque la cosecha está lista. Está hablando de la segunda venida. Está hablando del fin del mundo. Está hablando de la cosecha final de almas. Y dice el texto, cuando la cosecha está madura, está lista, está manifestando fruto, está dando evidencia, mete la hoz y realiza su cosecha. Está lista para llevar la iglesia, porque la iglesia está mostrando que es capaz de vivir en el cielo. Y la pregunta es, cuando Dios mira a Carlos, no voy a hablar de ti, voy a hablar de mí mismo. Cuando Dios mira a Carlos, no el Carlos que se para delante de ustedes predicando, el Carlos cuando nadie está viendo. Cuando Dios mira a Carlos, Carlos demuestra evidencia de que está más capacitado para vivir en el cielo que en este mundo. Esa es la única pregunta que le concierne a Dios. Ella, él, ¿están más acondicionados para vivir en el cielo? ¿O están en casa aquí en la tierra? Ojalá que fueses frío o caliente. Vamos a ponerlo de esta forma. Lo que a Dios le interesa de su iglesia, en el contexto del fin del tiempo, es que seamos una reflexión de quién es Él. Vamos a decirlo de otra forma. Lo que le interesa a Dios es que el Evangelio esté manifestado en mí, en ti. Que salga de lo escrito al corazón para que se manifieste abiertamente a todas las personas con quien tú y yo nos encontramos, para que digan, esa persona conoce a Jesús, sin que tengamos que citar un versículo bíblico, solamente viéndonos, digan, esa persona es diferente, ciertamente conocen a Jesús. Yo quiero ser como Él, como ella. Que la manifestación del Evangelio se vea a leguas en nosotros. Eso es lo que Dios espera. Cuando mis 3 hijos fueron pequeños, mi hija mayor, Danet, ya tiene 35 años. Mi hijo, David, que por la gracia de Dios es pastor también, tiene 34 años.
Mi hija menor, Daphne, tiene ya 29. Pero cuando ellos estaban chiquitos, pobrecitos, se parecían tanto a mí, que la gente le preguntaba a mi esposa, hermana, ¿esos son hijos suyos también? Y se enojaba ella. Claro que son mis hijos, yo soy la que los tuve. Yo sentí el dolor. Carlos no. Tuvo poco que ver él. Esos son mis hijos. Ay, pero hermana, no. El pastor le dejó sin nada. No se parecen a ustedes en nada. Y la verdad que sí, cuando estaban pequeños, eran idénticos a su papá, pobrecitos. Gracias a Dios ahora se parecen más a su mamá. Pero cuando estaban pequeños, no los podía negar, eran idénticos al papá. Y si yo hubiera llegado a la escuela a recogerlos cuando estaban pequeños, si hubiera llegado a la escuela a recogerlos a la hora de la salida y había ahí 100 niños corriendo ahí en el patio de la escuela, y si yo me hubiera parado de decir, ¿cuáles de estos 3 son míos? De estos 100 niños, ¿cuáles de estos 3 son míos? A ver, maestra, ayúdeme, ¿cuáles de estos 3 son míos? Eso no hubiera pasado. Porque yo luego podía identificar cuáles eran mis 3 hijos, porque se veían o se parecían ¿a quién? Al papá. ¿Qué sucede cuando Dios mira desde el cielo a la iglesia y dice, yo estoy listo para ir a recoger a mis hijos? ¿Qué sucede si Dios mira a la iglesia y diga a Dios, a ver, ¿cuáles de estos son míos? Porque no los identifico. No hay ninguno que se parezca a mí. Se parecen al otro. ¿Será esa la razón que no ha venido el Señor? Cuando la cosecha esté lista, se mete la hoz y se ciega. Y decimos nosotros como buenos adventistas, la razón que no ha venido Cristo es porque todavía no hay una ley dominical. La razón por la cual no ha venido Jesús es porque no han caído las 7 últimas plagas. O la razón por la cual no ha venido Jesús es porque no se ha manifestado el anticristo. No. La razón por la cual no ha venido Jesús es que su iglesia no le ha revelado a él, al mundo todavía. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio, y entonces él vendrá. Tristemente, tal vez la razón que Cristo no pueda venir es porque no ve a sí mismo en nosotros. Una de las señales del fin del mundo del cual habló Jesús fue falsos profetas. Habló de falsos cristos y habló de falsos profetas. Y el apóstol Juan habla un poco más de los falsos profetas en 1 de Juan capítulo 2, versículo 19, cuando dijo, hablando de los falsos profetas, hablando de personas que estuvieron en la iglesia, pero no resaltaron a Jesús ni dieron evidencia del Espíritu de Jesús. El apóstol Juan dice, 1 de Juan 2, 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, se hubieran permanecido. ¿Qué dice eso?
Se lo voy a decir bien claro. La verdadera reforma se hace desde adentro, no desde afuera. Siempre ha sido así. Y recalco eso porque se oyen muchas voces hoy en día alrededor de la iglesia adventista que digan, la iglesia está llena de pecado, la iglesia está llena de hipócritas, la iglesia está llena de corrupción, hay que salir de la iglesia y hacer nuestro propio grupo, porque la iglesia está llena de pecado. Y el que es verdadero limpio sale de la corrupción. Leo de nuevo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido. Jesús permaneció dentro para hacer la obra de reforma. Porque él sabía que si vas a reformar desde adentro, no desde afuera. Tengan cuidado cuando escuchen voces que digan hay que salir del pueblo de Dios para estar bien. Porque dentro del pueblo de Dios nada bueno hay. Tengan cuidado con esas voces, porque les voy a recordar una experiencia que me dice lo contrario. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y entró en su peregrinaje en el desierto. Desde que salieron de Egipto hasta que cayeron muertos en el desierto, no hicieron más que pecar, criticar, chismear, murmurar y darse a ídolos. Es más, cuando Moisés subió la montaña para recibir la ley de Dios de la mano de Dios, cuando bajó, encontró a los del pueblo de Dios bailando desnudos alrededor del ídolo, la becerra de oro. Y tiró los mandamientos, lo rompió. Pero el libro de Éxodo, capítulo 12, dice de que Dios mandó una columna de nube de día y una columna de fuego de noche delante de su pueblo para guiarlos. Y nunca faltó la columna de nube de día, ni nunca faltó la columna de fuego de noche, desde que salieron de Egipto hasta que entraron en la tierra prometida. Dios nunca los dejó, aunque ellos fueron infieles. Porque Dios no abandona a su pueblo. ¿Somos pecadores? Sí. Pero Dios no abandona a su pueblo porque ama a su pueblo con un amor eterno. Tú no puedes calificar el amor de Dios. Un pecador no puede decir cuando Dios dejó de querer a otro pecador, porque no sucede. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dice si son buenos y no cometen pecado, estoy con vosotros todos los días. Dice estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo me acuerdo cuando era joven, era bastante rebelde. Y ya de grande todavía soy bastante rebelde, nada más que no se nota tanto. Lo sé disfrazar ahora. Pero cuando era adolescente, when I was a teenager, I was a handful. Y yo sé que mis padres querían lo mejor para mí, pero a veces usaban una lógica que confunde. Y a lo mejor algunos de ustedes escucharon este argumento cuando eran jóvenes. Mis padres me decían, si tú vas al cine, los ángeles de Dios se quedan afuera y tú entras ahí en el terreno del diablo y quién sabe lo que te pueda pasar ahí adentro. Querían meter el temor de Dios para que uno hiciera lo correcto, ¿verdad? Yo entiendo las intenciones. Pero años después
me vine a entender que eso no era cierto. Porque si el diablo te puede agarrar donde sea, a solas, sin la protección de Dios, tú dejas de existir inmediatamente. Porque el diablo no está jugando contigo, el diablo quiere acabar contigo. Si no tuvieras la protección de Dios en las buenas y en las malas, no estarías aquí esta noche. Ahora, no es licencia para irme a fiestas, a irme a meterme al pecado de lleno, porque como quiera Dios me va a proteger. No es licencia para eso. Es seguridad de saber que Dios no ama como el ser humano ama. El ser humano te ama mientras tú le devuelves el amor. El día que tú le dejas de devolver el amor, el ser humano te bota. Dios no. Dios te quiere en las buenas y en las malas. La diferencia es que por la gracia de Dios, ojalá que un día tú lo quieras a Él también, tan profundamente, que ya no quisiera más traerle oprobio ni vergüenza a su nombre. Que un día tú entiendas, Dios me ama tan profundamente que yo le quiero devolver el gesto y mostrarle a Él con mi vida que yo aprecio de todo corazón el amor que Él me extiende sin límites. Por eso dice la hermana White, Palabra de Vida del Gran Maestro, página 48. Todo cristiano tiene la oportunidad, escuchen bien, todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. El problema de la iglesia es que todos estamos esperando nada más la venida de Jesús. Pero no estamos apresurando la venida de Jesús. Porque si estuviéramos viviendo a la altura del llamado, estaríamos apresurando la venida de Jesús. Somos testigos. Cada día, cada hora, cada momento, tú y yo somos testigos. ¿A favor de Dios o en contra? Yo aprendí esa lección hace muchos años cuando era un pastor joven en la ciudad de Los Ángeles. Un día mi esposa Leti me dijo, Carlos, antes de volver a casa, pasa a la farmacia y trae mi receta, por favor. Yo salí de la casa un poquito atrasado, miré al reloj y yo iba ya sobre la hora para llegar a un estudio bíblico. Y yo dije, bueno, si paso por la receta a la farmacia, voy a llegar tarde al estudio bíblico. Pero por el otro lado, si no paso por la receta, voy a tener que dormir en el carro esta noche. Más vale pasar por la receta. Llego a la farmacia, me bajo corriendo del carro, me meto allí, agarro la receta. Voy a la línea para pagar y, claro, 10 personas esperando en la línea para pagar. Yo viendo el reloj, ya 5 minutos tarde, ya 10 minutos tarde. Finalmente llego a la muchacha ahí en la caja, le doy un billete de 20, me devuelve la feria, voy corriendo al carro, enciendo el carro, miro mi mano y me doy cuenta que ella me devolvió los $20 completos. Un 10, un billete de 5 y 5 de a 1. Ay, no. ¿Qué hago? Pues lo correcto es apagar el carro, meterme de nuevo y decirle que se cometió un error y pagar. Pero mi mente comienza a decir, no, otro día vuelves y lo haces. Total, tú estás en la obra del Señor, vas para dar un estudio bíblico, el Señor entiende, otro día lo hace. Pero la conciencia, no, Carlos, haz lo correcto
Pague el carro, métete de nuevo. Así que apagué el carro, me metí ahí para pagar y otra vez 10 personas en la línea. Pasaron la gente, finalmente ya iba yo ya media hora tarde del estudio. Llego a donde está la muchacha y le digo, señorita, cometiste un error. Yo te di un billete de 20, me devolviste todo. You gave me all of the change back, the full 20. Y cuando le digo eso, le comienzan a rodar lágrimas por la cara de ella. ¿Qué dije? Yo no dije nada. Me mira y me dice, pastor, ¿cómo sabe esta muchacha que soy pastor? Pastor, me dice, usted no me conoce. No la conozco. Dice, pastor, yo estuve en su iglesia este sábado pasado y usted predicó de la honestidad. Y yo cuando lo vi pasar por la línea, yo dije, yo lo voy a probar. Por eso le devolví toda la feria de los 20, para ver si usted practica lo que predica. Ay, alabado sea Dios. Que el Espíritu Santo me convenció a hacer lo correcto en el momento apropiado. Y me metí al carro, prendí el carro y dije, gracias Señor, por impresionar a mi corazón a hacer lo correcto. Siempre hay que hacer lo correcto. Porque hay gente que está viendo si vivimos lo que predicamos. Cuando la cosecha esté lista, entonces Cristo viene otra vez por los suyos. Dice la hermana White finalmente, ya para ir terminando. Oye los testimonios, tomo 2. Durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra prometida. Noten bien, los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. La incredulidad, mundanalidad, la falta de consagración y los pleitos entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza por tantos años. ¿Cuán serio es este asunto de que la iglesia esté demorando la venida del Señor? Lo podemos tomar de dos maneras. O podemos escuchar eso y asustarnos y decir, oh, la ira de Dios va a caer sobre nosotros, hay que hacer lo correcto porque la ira de Dios va a caer. No, la motivación ahí no es correcta. Lo correcto es entristecernos y decir, tantos años Dios me ha dado su amor y todavía yo no he entendido al grado de ser agradecido por lo que Él hace por mí todos los días y todas las horas. El 2020 es una oportunidad de rectificar mi indiferencia y mi rebelión y de una vez por todas vivir a la altura del llamado que Él ha hecho. Cuando llegamos a entender la plenitud del sacrificio de Cristo, nuestra vida crece de una manera que honra y glorifica a Dios. No nos vemos igual como nos vimos el año pasado. No somos igual como fuimos hace 10 años. Se ve un progreso, un proceso de madurarse. Recuerden ustedes las palabras del apóstol Pablo, Hebreos capítulo 6, versículo 4. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Esto es serio.
Esto es bastante serio. Me llevaron años para entender lo que está diciendo el apóstol aquí. Hebreos 6, comenzando con el versículo 4. Noten bien. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, que sean renovados para arrepentimiento. Porque crucifican de nuevo para sí al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Noten bien. Es imposible que los que fueron iluminados por la palabra de Dios y gustaron del Espíritu Santo, pero recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Yo leí ese pasaje y yo decía, ¿pero por qué, Señor? Porque la Biblia nos dice que tú eres un Dios de amor, que tú perdonas pecados, que no hay límite de tu perdón, no hay límite en tu misericordia. ¿Cómo va a ser que sea imposible? Y un día me entró el 20. Cuando yo peco y pido perdón a Dios y Él me perdona, y luego salgo el día siguiente y cometo el mismo pecado y pido perdón a Dios y me perdona, y salgo el siguiente día, cometo el mismo pecado y me perdona, y salgo el día siguiente y cometo el mismo pecado y Él me perdona, en algún momento ese proceso se convierte en burla a la gracia de Dios. Por eso es imposible que los miembros de iglesia que por años han leído la palabra de Dios, han experimentado el perdón de Dios, han gustado de la presencia de Dios en medio de su pueblo, pero estemos en un círculo vicioso de pecado acariciado. Llega el momento cuando es imposible que seamos renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estamos más llenos de pecado que de la gracia de Dios. Algunos de ustedes saben que tengo sangre india americana. Y yo me acuerdo que mi madre, que ahora descansa en paz, mi madre natural que me dio la vida fue india americana, y mi madre adoptiva que me adoptó a los 3 días de edad también era india nativa. Y los indios tienen muchas anécdotas que usan para enfatizar las cosas. Y mi madre adoptiva decía: Carlos, en cada corazón hay un lobo blanco y un lobo negro. ¿Cuál es el que crece y cuál es el que muere? El que se alimenta, crece y domina al otro, finalmente destruyendo al otro. Y el que no se alimenta se vuelve cada vez más débil y un día muere en manos del otro. Los héroes de la fe alimentaron el lobo blanco, Cristo, quien dio muerte al enemigo Satanás. Pero cuando tú y yo alimentamos a Lucifer, y solo cuando venimos a la iglesia alimentamos a Cristo, domina el pecado en nuestra vida y llega a ser imposible que seamos renovados para arrepentimiento. Porque en algún momento se dio muerte a la justicia de Dios en el corazón.
Dios tenga misericordia de nosotros. Que no pase eso con ninguno de nosotros en este momento tan crítico de la historia del mundo. Que seamos nosotros ejemplos de su misericordia, de su gracia. Que mostremos ese progreso diario. Que diga que el poder de Dios transforma el corazón y prepara gente para vivir en el cielo, en lugar de este mundo. Vamos a orar. Padre eterno, en esta noche venimos ante ti para darte gracias, porque tú eres un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de paciencia, un Dios de oportunidades. Y nuevamente en esta noche tú nos dices que tú deseas no solamente vivir con nosotros aquí, sino tu deseo es vivir con nosotros a través de la eternidad. Permite, Señor, que en lo más profundo de nuestro corazón hagamos la decisión de que nada ni nadie nos va a separar de ti. Y que cuando tú vengas en las nubes de los cielos, hayamos vivido de tal manera que tú nos puedas mirar y ver tu reflejo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que tenga raíces en nuestro corazón. Al salir de este lugar en esta noche, protege a cada uno en volver a sus hogares. Y si es tu santa voluntad, tráenos mañana por la noche para seguir indagando en tu santa palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquellos que creen que Dios nos habló en esta noche, digan amén conmigo. Ciertamente es así. Queremos una vez más invitarles. Mañana la programación será a las 7:30. Esperamos que puedan venir y que el Señor les bendiga. Esto es deseo de oración.